Donald Trump busca la salida más diplomática a la escalada de tensiones con Irán. El presidente estadounidense asegura de buena tinta que le está llegando información sobre Teherán y que apuntan a que están reduciéndose el número de violentos y de represión del régimen iraní contra los manifestantes. Un Donald Trump que asegura que le han notificado que las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecución para ninguno de los manifestantes. Textualmente, Donald Trump dice que les han notificado con bastante firmeza, pero eso sí, advierte que van a averiguar qué significa todo esto, que esas matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecuciones. Un Donald Trump que asegura que de ocurrir todos estarán muy disgustados y que continúan evaluando la situación y, en este caso, observando de manera vigilante todos los datos que les llegan desde Irán. Unos comentarios del presidente estadounidense que siguen después de crecientes tensiones relacionadas con esas protestas desde el pasado 28 de diciembre en este país y que ha dejado, según diversas ONGs, miles de fallecidos, más de 15.000 detenidos. Donald Trump, que advierte a Irán que seguirá muy vigilante con la situación. Notified and pretty strongly, but we'll find out what that all means. But we've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day. Y esta es la otra imagen del día, la llegada de tropas de refuerzo en Groenlandia, la isla ártica que esta misma noche ha sido testigo de la llegada de más soldados, más buques, más aeronaves, medidas que forman parte de los ejercicios de la OTAN en el Ártico para, recordemos, seguir reforzando la presencia en esta región y reducir amenazas de otros jugadores como China o como Rusia, esos que tanto ha señalado Donald Trump, que si no hacen algo por esta región, propiedad de Dinamarca, serán otros los que aumenten su presencia. Llegan las primeras tropas de refuerzo a Groenlandia en medio de esas tensas reuniones ayer en Washington y que han acabado con profundos desacuerdos, pero con un aspecto fundamental, el del compromiso de Dinamarca de reforzar Groenlandia. Es jueves 15 de enero y el presidente Donald Trump rebaja el tono con Irán, aunque eso sí, señala que habrá, en este caso, respuesta si finalmente pueden comprobar eso que desde Teherán las fuentes que tienen sobre el terreno les niegan, que están parando las matanzas, se está reduciendo la represión del régimen iraní contra los manifestantes a cuenta de esas protestas que se comenzaron el pasado 28 de diciembre contra la situación económica en el país, con esa inflación galopante del país, pero que se ha extendido a nuevas demandas. Esas mismas protestas que señalan desde Teherán se han incrementado por la presencia de agentes extranjeros, de auténticos terroristas, y que además se ha parado las matanzas y algunas ejecuciones previstas. Donald Trump, que vuelve a advertir, muestra su versión más diplomática, por ahora da una pequeña prórroga a Irán, pero seguirán muy vigilantes. Does this mean military action is now off the table against Iran? We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that still considering military action? Is that still a threat? No executions. Everybody's talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Y como prueba de esta particular guerra fría entre Washington y Teherán, lo siguiente: Irán ha cerrado su espacio aéreo sobre Teherán a casi todos los vuelos
a última hora de este pasado miércoles por la noche, otorgando acceso solo a vuelos civiles internacionales con la aprobación previa de las autoridades de aviación del país. Las autoridades que han emitido una nota, un aviso a los aviadores, donde han descrito las restricciones y cambios inmediatos en las operaciones de vuelos sobre la capital. Una medida que se produce dentro de estas crecientes tensiones con Estados Unidos, pero desde Estados Unidos también han hecho algo parecido, ya han movido ficha para dar cuenta de cómo está la situación, de los temores a posibles represalias por parte de Irán, porque el gobierno de Qatar ha confirmado la retirada de varios efectivos de la base aérea estadounidense, la más grande en Oriente Medio y que está ubicada a las afueras de Doha. Las autoridades cataríes que aseguran que se están tomando estas medidas en el marco de las tensiones que tienen actualmente en la región. El gobierno de Qatar que hace referencia a unos informes que circulan sobre la salida de algunos efectivos de esta base aérea de Al Udeid y de otras bases de Estados Unidos en Oriente Medio como medida preventiva ante una posible escalada bélica marcada por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intervenir en Irán, también por las advertencias del ministro de Exteriores Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, que aseguraba que si finalmente se produce un ataque de Estados Unidos a Irán, podrían golpear las bases estadounidenses. Lo cierto es que Abbas Araghchi ha advertido a Estados Unidos que no repita lo que hizo en junio, asegurando que fue un error y no debería cometer esos mismos errores en junio, la famosa guerra de los 12 días. Un Abbas Araghchi que ha concedido una entrevista a un medio estadounidense, a la cadena Fox, donde ha asegurado que todo ello, más allá de ser una advertencia, recordaba que la tecnología, dice, no puede ser bombardeada y la determinación no puede ser bombardeada. Abbas Araghchi exhibiendo poderío y haciendo referencia a otras acciones anteriores de Estados Unidos, enfatizando que los intentos de dañar esas instalaciones iraníes nucleares habían fracasado. Todo ello en un contexto de tensiones que siguen siendo muy altas a pesar de Donald Trump, que ha intentado rebajar esa escalada. El máximo representante de la diplomacia iraní que señala que Washington busca el control en lugar de la negociación, citando otras negociaciones anteriores, como en el año 2015, que según él dice resultaron una experiencia muy negativa. Asegura que Estados Unidos quiere dictar, no negociar. Y la ONG Iran Human Rights ha elevado la cifra de fallecidos a al menos 3.428 el número de manifestantes fallecidos en esos 18 días de protestas antigubernamentales en Irán ante la represión de las fuerzas estatales. También señalan que hay todavía muchos más miles de heridos. Esta organización con sede en Oslo ha emitido un comunicado donde señala que tan solo entre el día 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.380 muertos, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales. Hablan del mínimo absoluto, ya que hay otros informes, otros testimonios que ilustran aún más la magnitud de la violencia. Otros datos que ha recopilado la organización apuntan a que más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que comenzaran las protestas. Las autoridades iraníes no tienen aún un recuento de las víctimas mortales de las protestas, aunque admiten que hay muchos fallecidos. Y SpaceX está proporcionando acceso gratuito a Internet para Irán a través de su servicio de satélites Starlink, en la República Islámica, que continúa esa represión con las protestas ciudadanas, con ese bloqueo casi total de las comunicaciones. Las cuentas que la empresa propiedad de Elon Musk tenía en Irán estaban inactivas hasta ahora porque carecen de licencia oficial, pero se han conectado y se han eliminado las tarifas de suscripción para facilitar el acceso a la, recordemos, a la red. La organización sin fines de lucro de tecnología Holistic Resilience también confirmaba estos hechos, una decisión, la de facilitar el servicio de Starlink a los iraníes, que se conoce después de esa conversación telefónica que, al parecer, según apuntan algunos medios como CNN, se produjo a principios de esta semana entre Donald Trump e Elon Musk. Mientras tanto, Dinamarca ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar sus discrepancias sobre
el futuro de Groenlandia. Ayer hubo una reunión de los cancilleres danés y groenlandés en Washington con el gobierno de Donald Trump, con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el ministro de Exteriores de Dinamarca, que señalaba que este grupo se va a reunir por primera vez en cuestión de semanas y esperan que se centre para abordar las preocupaciones de seguridad estadounidense y además respetar las líneas rojas de Dinamarca. Un encuentro que, según el canciller, fue una discusión franca, pero también constructiva, donde en algunas cosas en lo que están más de acuerdo es que están en desacuerdo. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. Una reunión constructiva, aunque las posiciones siguen enfrentadas. También Rasmussen explicaba que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar dentro del marco actual y que es totalmente inaceptable cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. We'll, however, continue to talk. We have decided to form a high-level working group to explore if we can. Mientras tanto, el viceprimer ministro de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, anunciaba que el ejército danés va a incrementar su presencia en Groenlandia con más soldados, buques y aeronaves, una medida que forma parte del ejercicio de la OTAN, Operación Arctic Endurance, cuyo objetivo es entrenar las capacidades de despliegue en la región. Se le preguntaba sobre posibles amenazas, a lo que Poulsen enfatizaba que si es atacada, Dinamarca defenderá el reino. Recordemos que Suecia ya ha tomado medidas similares y hay otros informes que sugieren que Alemania podría seguir el mismo ejemplo. Reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente J.D. Vance y otros representantes daneses y groenlandeses, que fue bien, según las autoridades danesas. Det er jo sådan, at de sikkerhedspolitiske spændinger har spredt sig til Arktis. Det betyder, at vi har brug for en øget tilstedeværelse i og omkring Grønland. Derfor er vi også i tæt dialog med den grønlandske regering blevet enige om at øge vores militære tilstedeværelse og også vores øvelsesaktivitet i Arktis og Nordatlanten i tæt samarbejde med NATO-allierede. Lo cierto es que, a pesar de esas profundas diferencias, al menos han acordado un grupo de trabajo para resolverlas. Un Donald Trump que no cede su postura sobre Groenlandia. Dice que Dinamarca no puede hacer nada y Estados Unidos puede hacer absolutamente todo. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Bueno, pues Donald Trump, con muchos frentes abiertos, parece que progresa adecuadamente Venezuela, no tanto Groenlandia, y de momento en Irán calma tensa, con un pequeño voto de confianza o con al menos un margen más de tiempo antes de decidir qué hacen con Irán ante esa represión brutal, con miles de fallecidos, con muchos más el número de detenidos y con algunas ejecuciones pendientes que, según señala Donald Trump, les han asegurado las fuentes que tienen sobre el terreno que van a paralizar algunas de esas ejecuciones, algunas sentencias de muerte en el régimen de Teherán. Lo cierto es que hay algunas imágenes que invitan a la cautela y a la calma tensa, esa particular guerra fría. Irán ha cerrado el espacio aéreo sobre Teherán. Ahí pueden comprobar, señal, recordemos, en directo, donde podemos comprobar el tráfico de aviación, el tráfico aéreo, y justamente en Irán, en Teherán, es donde se ha producido este hecho, el cierre del espacio aéreo. Las autoridades iraníes que admiten también que, en este caso, por temor a posibles represalias, van a tomar esta decisión, solo el acceso a vuelos civiles internacionales y con la aprobación previa de la Autoridad de Aviación Civil. Aviso a todos los aviadores, asegurando que hay restricciones y cambios inmediatos. Se puede observar cómo prácticamente en el país se están registrando pocos vuelos, aunque en lo que respecta a Teherán se puede ver cómo apenas hay tráfico aéreo, nada que ver con otras rutas que transitan por la península arábiga. Mientras tanto, recordemos que
También hay otros movimientos por parte de Estados Unidos y las autoridades cataríes que aseguran que varios soldados estadounidenses se han retirado de la base aérea de Al Udeid, ubicada en las afueras de Doha, la más grande de Estados Unidos en la región, en Oriente Medio. Continúan las tensiones entre Washington y Teherán. Con estas últimas reacciones, con estas últimas decisiones, Irán cierra el espacio aéreo sobre Teherán a casi todos los vuelos, una decisión que se ha tomado esta misma madrugada. También esta madrugada Estados Unidos ha decidido ir retirando algunas tropas de sus bases aéreas. Y como decimos, Donald Trump tiene muchos frentes abiertos, pero donde parece que se están recibiendo más progresos es con Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha asegurado que se mantienen abiertos los procesos de excarcelación de presos políticos casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, anunciara esa liberación de un número importante de personas y que llevó a Donald Trump a paralizar esa segunda ofensiva, esa segunda incursión militar que tenía prevista en el país caribeño. La mandataria encargada, que sostiene que no ha culminado aún el proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad, aunque asegura que ya se han liberado bastantes personas. Concretamente decía que se han liberado más de 400 presos. Ustedes bien saben, en diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Y Donald Trump, que asegura que tanto él como Delcy Rodríguez han discutido sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional en una muy buena conversación telefónica, asegurando que están logrando un progreso tremendo con el cierre de ayuda, ayudando a estabilizar y a recuperar al país. Un Donald Trump que aseguraba que esa conversación fue larga, fue cortés y que está dejando reflejo de esa alianza entre Estados Unidos y Venezuela, que dice que va a ser espectacular para todos, que Venezuela volverá a ser grande y próspera, quizá más que nunca. Un Donald Trump que también confirmaba en la Casa Blanca que había tenido una conversación muy franca con Delcy Rodríguez. Number one, we just had a great conversation today. And she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que continúa endureciendo el tono con Estados Unidos a cuenta de esa incursión militar el pasado 2 de enero, donde se saldó con la captura, la detención y juicio a Nicolás Maduro, el máximo responsable de la diplomacia rusa, que ha denunciado esa incursión, asegurando que en base a estas y otras operaciones de Estados Unidos, saltándose la torera, decía Sergei Lavrov, la política internacional, derecho internacional o la Carta de Naciones Unidas hace que sea un país, un socio, dice, menos confiable. Поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе. Их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального юга, глобального востока. Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права. Y el Senado estadounidense, que ha, en este caso, tenido una votación donde por 50 votos en contra y 51 a favor han derrotado una resolución
que habría requerido que el presidente Donald Trump buscara la aprobación del Congreso antes de lanzar cualquier acción militar adicional en Venezuela. El Senado que bloquea esa medida para limitar nuevas incursiones en Venezuela gracias al voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance, que recordemos después de que los senadores republicanos Josh Hawley y Todd Young, inicialmente entre los 5 republicanos que se habían aliado con los demócratas para llevar a votación, hubieran revertido sus posiciones tras una campaña de presiones de la administración Trump. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado el estado de emergencia para el sector energético del país, citando graves daños causados por los ataques rusos y el empeoramiento del clima. El presidente ucraniano que anuncia el establecimiento de una sede especial de coordinación en Kiev, en la que el viceprimer ministro y ministro de Energía, Denis Shmyhal, va a supervisar las iniciativas nacionales para restablecer la electricidad y la calefacción. Zelensky, que también ha anunciado que su gobierno acelerará la importación de equipos y desregulará las conexiones eléctricas de emergencia, así como la exigencia de la revisión de normas de toque de queda durante el frío extremo y la expansión de los puntos, dice, de invencibilidad en la capital. Y Estados Unidos ha anunciado el inicio de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos de Donald Trump en la Franja de Gaza. Esto contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás. El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha asegurado que en nombre del presidente Trump ha anunciado ese lanzamiento de la fase 2 de ese plan de 20 puntos del republicano para poner fin al conflicto de Gaza y que pasa del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción. Un Steve Witkoff que también añadía que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición denominado Comité Nacional para la Administración en Gaza, además de esa desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado. Y por cierto que en Francia el primer ministro Sébastien Lecornu ha vuelto a salvar 2 mociones de censura presentadas por la oposición, por las fuerzas de extrema derecha e izquierda, por la postura considerada desde los extremos tibia por parte del Ejecutivo francés en contra del tratado entre la Unión Europea y Mercosur. No obstante, continúan las protestas de los agricultores en el país. Apenas 256 diputados de los 288 necesarios votaron la moción de censura contra el Ejecutivo presentado por el gobierno de ultraizquierda, la Francia insumisa, mientras que la formación de ultraizquierda, mientras que la formación de ultraderecha tuvo menos respaldo, 142 parlamentarios. Los 2 principales grupos de la oposición que habían presentado estas mociones al considerar que el Ejecutivo francés y su presidente Emmanuel Macron no habían hecho todo lo posible por frenar el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el rechazo unánime de los grupos políticos franceses, así como una fuerte oposición de los agricultores que continúan manifestándose en las calles. Y hablamos de página de mercados y de Stephen Miran, el último miembro que se integró en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y que es más partidario de la línea de recortes de tipos de interés agresiva que pretende el presidente Donald Trump. No obstante, el precio del dinero actualmente que se mantiene en el rango del 3,5 al 3,75% y con una reunión que tendrá lugar dentro de pocos días en la que no se esperan cambios. Todo ello mientras continúa la presión de Jerome Powell, que será investigado por las obras de reforma en la sede de la Reserva Federal en Washington. Stephen Miran, que ve inapropiado por el momento hablar de la causa de Powell. Technical decision to slow the pace. I don't think it's appropriate for central bankers to get involved in non-monetary policy issues in their own country, and I think it's even less appropriate in other countries. That's all I'll say. But doesn't it worry you that these are some of the major allies of the U.S. where this criticism is coming from? No, I mean, no. I believe in always advocating for what I think is the right policy, and that's what I always do in monetary policy. That's what I always do in my previous life when I was dealing with non-monetary policy issues. I always focus on trying to do what I think is the right thing, and what other people say is what other people say.
Y Wall Street cerró con pérdidas con el sector tecnológico y los bancos que arrastraban a los índices estadounidenses, segunda sesión consecutiva de descensos, retrocediendo el S&P 500 desde máximos históricos y con los inversores que siguen sopesando las ganancias del sector bancario, datos económicos dispares y la escalada de riesgos geopolíticos. El S&P 500 caía medio punto porcentual, el Nasdaq que lideró esas caídas con descensos superiores al 1%, mientras que el Dow Jones dejaba caídas muy leves, apenas se dejó 42 puntos, lastrado por esa debilidad de los sector tecnológico y financiero. Los fabricantes de chips que afectaron considerablemente a la confianza, con Broadcom que cerraba con el 4,1%, Nvidia o Micron que también dejaban retrocesos ante los informes de que las autoridades chinas están restringiendo ciertos chips y software de ciberseguridad fabricados en Estados Unidos. Los valores financieros que también extendieron sus pérdidas recientes. Wells Fargo se desplomó un 4,5% en una proporción similar a JP Morgan el día anterior. Otras entidades como Bank of America o Citigroup que también caían más de un 3%, a pesar de batir las estimaciones de ganancias. Hay bastante preocupación por ese límite propuesto por el presidente Trump a los tipos de interés de las tarjetas de crédito. En cuanto a los datos macro, algún alivio limitado con una inflación mayorista, los precios al productor que se moderaron y las sólidas ventas minoristas que reforzaron las expectativas de que la Fed mantendrá estables los tipos en el corto plazo. 7:25, tiempo para una breve pausa en Business Conexión.